Buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga a todos. Qué gozo volver a verles nuevamente. El Señor nos ha permitido volver a vernos nuevamente. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de Números. Números capítulo 8. Vamos a tocar tres cosas. Todo el libro de Números se enfoca en tres áreas. La primera área tiene que ver del versículo 1 al 4. Vamos a leer número 8, dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: háblale a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así lo hizo, así hizo el candelero. Así que la primera parte del capítulo 8 nos habla del candelero, o sea, la lámpara. Dios sigue hablando del capítulo 8 a Moisés para que le diga a Aarón, y a la vez Aarón entonces le diga al pueblo de Israel: habló Jehová a Moisés. Mire que desde el capítulo 1 Dios está hablando. Y qué bueno que Dios está hablando, ¿verdad? Dios sigue hablando. Y lo que habla en esta ocasión es que cuando enciendas la lámpara, parece que allí ya las lámparas están hechas, pero hay una indicación allí. Las lámparas tenían que tener cierta característica. En Éxodo 25, te busqué conmigo, Éxodo 25, versículo 37, con la Biblia allí, para ir comprobando la palabra Éxodo 25, en el versículo 37 dice de esta manera, ¿verdad? Dice: sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Ojo con esta indicación. El Señor, para ese lugar especial, mandó a que hicieran una lámpara, pero de una sola pieza. Ojo con esa palabra, serán de una sola pieza. Siempre me acuerdo de mi esposa cuando habla, bueno, él es un hombre de una sola pieza, una mujer de una sola pieza, o sea que no se negocia. Él, ¿verdad?, está allí, dice, serán de una sola pieza, pero no solo una pieza, dice que tiene que ser labrada con martillo. Labrada con martillo tenía que ver, la palabra labrado ahí en el hebreo es mixha. ¿Para qué es mixha? Tiene que ver con moldear, tiene que ver con algo derecho. O sea, las lámparas tienen que ser golpeadas, moldeadas, ¿verdad? Como con martillos, golpeada a martillo y de oro puro. O sea, no solamente tienen que ser de oro. Ojo, la lámpara tiene que ser de oro puro, de una sola pieza. Ojo con esas indicaciones. Oro puro, una sola pieza, pero también no basta con que era de oro puro y una sola pieza. Tiene que ser trabajada, martillada. Así es nuestra vida, ¿verdad? Puede ser de oro puro, puede ser una sola pieza, pero va a ser martillado, va a ser golpeado por el martillo de la vida, de las circunstancias, para ir formando, dándole forma. Dice, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, o sea, era todo labrado, o sea, que iba a recibir golpe por todos lados. Así que ese oro iba a ser, ¿qué? Golpeado a martillo, labrado a martillo. No solo el material de oro, sino labrado a martillo. Pero hay otra indicación allí en cuanto a la lámpara, el candelero. Dice que conforme, verso 4, dice conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. O sea, no era un golpe cualquiera, no era un material cualquiera, no una lámpara cualquiera. No era un candelabro, voy a hacer un candelabro a lo que yo pienso, o Moisés dice, lo voy a hacer de esta forma, Aarón, no lo voy a hacer de esta forma, no. Había un modelo que Dios mostró a Moisés. Dios da el modelo para que puedan hacer esa lámpara. Y dice en el versículo 5,
Estamos en el 4, dice conforme al modelo, y así hizo el candelero. O sea, eran las indicaciones. Era ¿por qué la lámpara? En la lámpara representaba la iluminación. Así que estamos hablando del tema de esta noche, iluminación y purificación. Así que la lámpara daban iluminación, daban luz. Y resulta que tenía que ser perpetuo, permanente. Ahora, nosotros leemos en Éxodo 25:36 que estábamos leyendo que tenía que ser oro puro, tenía que ser labrado, tenía que ser conforme al modelo, pero tenían que ser los levitas. Vamos atrás a buscar Éxodo capítulo 25, versículo 36. Usted busque su Biblia, vaya comprobando. 25:36 dice de esta manera: su manzana, sus piezas. Dice verso 40, dice, y mira y hazlo. Éxodo 25:40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, esa lámpara no podía ser de la manera que a ellos se les ocurría, tenía que ser según el orden de Dios, según el modelo. No podía ser con cualquier material, tenía que ser de oro. Y uno dice, ¿por qué oro? ¿Verdad? El oro es un material precioso, pero el oro cuando se expone al fuego, el oro resiste más que otro material. Así que había un modelo, había también un labrado. O sea, el labrado era el examen, la prueba, los golpes. Uno como creyente va a recibir ese labrado para que vaya tomando forma como Dios la quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La lámpara tenía que tener aceite y tenía que arder siempre. Siempre esa lámpara tenía que estar encendida. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, busquemos rapidito. ¿Qué pasaba? Que cuando esa lámpara estaban perdiendo aceite o esa lámpara, esa iluminación estaban en decadencia, hablando espiritualmente, en 1 Samuel capítulo 3, leemos en el verso 3 y 4 de esta manera. Dice, Jehová estaba durmiendo, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo. Imagínense, aquí nadie se duerme en el templo, ¿verdad? Pero Samuel se estaba dormido en el templo. Dice, 1 Samuel 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Dice, donde estaba el arca de Dios. Estaba cerca del arca ese muchacho. Dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, ya esa lámpara estaba casi sin aceite. Había problemas porque espiritualmente significaba que estaba pasando una situación difícil. Elí, el sacerdote, estaba viviendo momentos difíciles, hablando espiritualmente. Pero antes de que se apagara la lámpara, dice verso 4, 1 Samuel 3:4, dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Qué bueno que Dios tiene cuidado de su pueblo. Dice que antes que se apagara la lámpara, mire, ese muchacho estaba ahí en el templo, trabajaba en el templo, barría el templo, pero no conocía a Jehová. Estaba allí en el movimiento, ¿verdad? Pero llegó el momento en que Dios lo llamó para que le sirviera. Aunque él no entendía, él reconoció la voz de Dios y él, al escuchar a Dios, decía, habla que tu siervo escucha. Así que al tener la iluminación, la lámpara, como decía el salmista, tú encenderás mi lámpara. Buscamos el Salmo 18:28, ahí rapidito. Salmo 18:28. Lo que dice la palabra, Salmo 18:28, te busquen su Biblia ahí rapidito. Salmo 18:28 dice de esta manera, 18:28, dice la palabra del Señor, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré los muros. Qué palabra más hermosa del salmista. Dice, tú encenderás mi lámpara. A veces las lámparas no están muy encendidas, no tienen mucha luz, pero él dice, Jehová alumbrará mis tinieblas. Hay tinieblas, a veces hay áreas que son muy oscuras, áreas que no son muy claras, pero Dios, cuando esas áreas no están muy claras, uno le pide a Dios que le alumbre esas tinieblas, que disipe la tiniebla, que con su palabra vaya clareando todo, vaya llevando todo. Entonces es un buen deseo de tener la lámpara suya encendida, ¿verdad? Tener esa luz del Señor. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo.
¿verdad? Pero la luz no es para ponerse debajo de un almud, tiene que alumbrar en un lugar alto. Así que el candelero o la lámpara, estamos hablando de la iluminación. Es importante tener esa iluminación, tener el aceite. Pero para que esa lámpara sea una lámpara que sea de calidad, necesitamos, como dice la indicación, tiene que ser puro. Oro puro, el material puro, pero también tiene que ser labrado. Ningún cristiano en la historia bíblica ni en la historia de la cristiandad fue labrado con palo, fue labrado, aquí es labrado con martillo, ¿sabes? Yo no sé quién ha recibido un martillazo aquí, pero eso duele, ¿verdad? Uno está clavando, a veces le da un martillazo, duele un martillazo. Ahora imagínense los martillazos de la vida, los martillazos económicos, los martillazos familiares, los martillazos, se duelen, pero eso te ayudan a crecer, a Dios te da forma en medio de eso, pero tiene que ser también otra cosa conforme al modelo, o sea, si seguimos la palabra, seguimos las indicaciones de Dios, no importa los martillazos que comiencen a tratar con nuestra vida, a forjar nuestro carácter, a tener esas experiencias buenas y malas, pero en Dios vamos ahí adelante, ¿verdad? Y nuestras lámparas siempre van a tener ese aceite que Dios demanda. Lo segundo está desde el versículo 5 al versículo 22. Entre el versículo 5 al 22 se habla de una sola situación y tiene que ver con la purificación de los levitas. La purificación, ¿verdad? La purificación. La palabra es tajer. Purificación, tajer. ¿Y qué es tajer? Tajer tiene que ver con claridad, tiene que ver con algo brillante, algo sano. O sea, estas personas que iban a ministrar, mire, ya tenemos la lámpara. Tenemos la lámpara, la tenemos de oro. Tenemos la lámpara de oro. Tenemos también que ya están labradas según el modelo. Y también la tenemos, ¿verdad?, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. O sea, ya tenemos la lámpara. Ya nuestra vida es como una lámpara. Pero ahora hay alguien que tiene que ministrar. Y ellos, en el versículo 5 dice también, ojo, también, o sea, ya tienen la lámpara, pero también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. O sea, lo vas a dedicar allí. Y así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y a pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán tajer, serán purificados. En el Salmo 51, versículo 7, ¿verdad? Vamos a leerlo, lo que dijo David. Salmo 51, 7. ¿Qué le pide David al Señor? Salmo 51, 7 dice de esta manera: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Wow. Purifícame con hisopo. O sea, David en el Salmo 51 estaba viviendo una situación de doble pecado. Uno era adulterio y el otro pecado era homicidio. Había mandado a Urías Eteo a la guerra al frente y fue muerte segura. Ese es homicidio. Pero se había acostado con la mujer de Urías, eso era adulterio. O sea, y cuando llegó el profeta Natán, un hombre de Dios, le dice: mira, David, hiciste mal. Y David, que bueno, por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No es que era perfecto, pero David, cuando metía la de andar, cuando hacía lo que no estaba bien, él se humillaba delante de Dios y Dios, aquí le dijo: purifícame con hisopo. O sea, como que agarra el vinagre y límpiame porque no me siento limpio, no me siento bien. Y cuando tú pecas, cuando tú cometes una falta, que la puedes cometer, ¿verdad? La puedes cometer y hay contrición, hay dolor, no me siento bien, pareciera malo, pero no es malo. Es una buena señal porque el Espíritu Santo te dice: no, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces tienes ese deseo de ser purificado. Y él decía: renuévame, vuélveme el gozo de tu salvación. Pero aquí él está pidiendo, ¿verdad?, la purificación. O sea, agárrame y lávame el hisopo para limpiarme, límpiame el tajer. Yo quiero sentirme en esa libertad brillante, bien purificado. Así que los levitas, antes de ejercer el ministerio, tenían que ser lavados con agua, lavados sus vestidos, tenían que estar allí. Verán, el versículo 8, versículo 10 dice:
Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Qué bueno, mire, le digo esto porque ustedes lo saben, lo que se reúne los miércoles. Algo que siempre, nunca falta en la oración es: vamos a orar por la familia pastoral. Eso lo he escuchado desde que comenzamos, que Dios nos dio la oportunidad de congregarnos por Zoom. Y aquí estoy viendo la mano de los hijos de Israel. Dice, capítulo 8, verso, dice, y pondrán dice, los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Los levitas eran los que recuérdense, los coatitas, gersonitas, ¿verdad? Que estaban allí, los meraritas, los 3 hijos de Leví, ejerciendo el ministerio. Y qué bueno que los hijos de Israel ponían sus manos sobre los levitas. O sea, el hecho de poner sus manos era para orar, era para interceder. Y yo he escuchado en cada culto: vamos a orar por la familia pastoral. Necesitamos oraciones. Necesitamos que ustedes nos pongan sus manos. Señor, cuídalo, protégelo, ayúdalo. ¿Por qué? Porque no basta solo con ser limpiado, purificado. Estoy hablando del que está ejerciendo el ministerio. Ahora, todos debemos hacerlo, pero aquí específicamente en el texto los levitas tienen que pasar por ese proceso de ser lavados con agua, purificados, para después de ejercer el ministerio. Y cuando ya se iban a presentar para ejercer el ministerio, se les imponían las manos los hijos de Israel. Y dice en el versículo 11, y ofrecerán los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Wow. Ahí hay una joya preciosa. Ahí dice, hermanos, si usted lee detenidamente, dice, los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. Así que los que son siervos de Dios, familias ministeriales, son una ofrenda del Señor. Oiga, lea bien. Sí, serán una ofrenda. Dice, Aarón, los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. O sea, los que trabajan en el ministerio, los que se dedican al ministerio, según este texto, es una ofrenda que Dios le da a los hijos de Israel. ¿Qué le parece? ¿Usted lo había visto antes? Sí. Es una ofrenda de Dios, o sea, porque ellos están dedicados a oír la palabra, a purificarse, a ser labrados con martillo. Y Dios lo pone como una ofrenda, dice, y ofrecerán a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda, oiga, versículo 11, en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Estos son los levitas, ojo, levitas, llamados al ministerio, no puestos porque anda tú, no, llamados al ministerio, apartados Dios para eso. Van a pasar por momentos duros, no es fácil. Mire, versículo 14 dice, y así apartará a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Todos los que somos creyentes pertenecemos a Dios, pero si estamos en el texto, entre los 12 hijos de Israel, la tribu de Leví eran propiedad de Dios, eran míos. ¿Por qué eran míos? Ojo, se les repartió tierras a los 11 hijos de Israel, pero no se les repartió tierra a los levitas. Hace una contradicción hoy en día, ¿verdad? O sea, el levita, el ministro, no es que no puede estar bien, no es que pueda tener cosas, pero el ministro no es para que sea multimillonario, o sea, eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que, o sea, él sirva, que tenga lo necesario, que pueda ser de bendición, pero aquí en esta cosa es propiedad de Dios, ¿verdad? Y desde eso vendrán los levitas a ministrar, ojo, versículo 15, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. O sea, no es que vienen a hacer un oficio, a ministrar. Y ministrar no suele que vamos a cantar, que vamos a ministrar, viene de ministro, o sea, es un ministro. O sea, que ministra, o sea, cuando usted ora, ¿verdad? Y esa palabra llega en el nombre del Señor, o sea, usted es una fuente de bendición, está ministrando, viene la palabra ministro de Dios. Cuando se sirve y no es ministro de Dios, eso es un caos, porque ellos tienen que ser purificados. Oiga, versículo 15, y los ofrecerás en ofrenda. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo ofrenda, o sea,
en el ministerio los levitas eran ofrenda. Ahora, en el Nuevo Testamento, rey y sacerdote, nosotros, los cristianos, todos los cristianos de verdad, cristianos de veras, son una ofrenda de Dios para el mundo. ¿Qué les parece? Una ofrenda, un regalo de Dios. En medio del caos, en medio de este mundo que se está torciendo, en medio de una oscuridad, esa lámpara, ojo con la palabra lámpara, esa lámpara que ha sido martillada, que ha sido formada según el modelo de Dios, que ha sido labrada en la pureza de la palabra de Dios, esa lámpara es una ofrenda de Dios. Aquí es para los hijos de Israel, pero hoy en día se traduciría con el mundo, una ofrenda para el mundo. Y eso lo aplicamos en la familia. La familia puede ser un caos, pero hay alguien, hay una mujer temerosa de Dios, hay un hombre temeroso de Dios. Usted la es un hermano, no es una ofrenda. Hermana, usted si es consagrada a Dios, se mete con Dios, no es que sea perfecta. Usted es una ofrenda de Dios para su familia, una ofrenda de Dios para su país, una ofrenda de Dios para los hijos de Israel, una ofrenda de Dios para el mundo. Y él tira el CD para atrás en el versículo 17, él dice el por qué, dice, lo he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Dice, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Ahora mire lo que en Éxodo 12:28 ocurre eso. Dice, desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Vamos a ir rapidito en Éxodo 12:28 para que vean la matanza de los primogénitos, para que vean lo que pasó cuando estaban ahí en la cautividad. 12, versículo 29 dice, Éxodo 12:29 dice, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de animales. Imagínense, hubo una matanza de primogénitos. Primogénito de los egipcios, primogénito de los cautivos, o sea, los que estaban esclavos pero eran cautivos, y los que eran primogénitos de animales. Todo lo primero que había, que estaba allí, fue muerto. Pero aquí nos da una pista, la palabra nos da una pista en el versículo 17, dice, desde el día que yo hería todo primogénito. O sea, mi hermano, ojo, ahí hay una joya. Mientras había juicio a los primogénitos de Egipto, a los primogénitos de los cautivos de Egipto, primogénitos, mientras había juicio, estaba pasando en esto, en el mundo espiritual, había juicio. ¿Qué estaba pasando en el otro lado? Dice, lo santifiqué para mí. ¿Qué le parece? Mientras había juicio por un lado, había esperanza por el otro, para el pueblo de Israel. Él lo santificó, lo apartó para él. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos pone este modelo en número. El 19 dice, y yo he dado en don los levitas, se repite la palabra, en don, o sea, le he dado un regalo. Dice, los levitas a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga, o sea, que no haya mortandad. Como dice el apóstol Pablo, nos llamó al ministerio de la reconciliación. ¿Cuántas veces, mi amado hermano o hermana, usted ha sido como árbitro? Hay conflicto entre parejas, entre situaciones, y Dios lo usa a usted como medio de conciliación, dice, y dice, y reconcilien a los hijos de Israel. ¿Cuánta gente no anda apartado? Ahora en el tiempo de pandemia, muchos no están en los caminos, se refueron, están en la casa, no volvieron a los templos, pero dice para que no haya plaga. Todavía hay plaga, pero los que están reconciliados, los que buscan de Dios, dice el versículo 21, dice, y los levitas se purificarán y lavarán su vestido. O sea, una de las cosas que los levitas tenían que estar en condición purificados, santificados, lavados sus vestidos. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que cada vez que usted lee la palabra, medita, reflexiona la palabra, usted está lavándose, se está purificando. ¿Qué le parece? Se está limpiando en su mente. A veces hay batallas en la mente
Dice Pablo a los Romanos capítulo 12, transformado mediante la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento. Tenemos que estar cada día en la palabra, porque este mundo se está pudriendo, se está dañando y entran muchos pensamientos. Entonces la palabra es como una escoba, va barriendo toda esa suciedad que puede entrar en nuestra cabeza, la va barriendo para que seamos transformados, ¿verdad? Entonces lo tercero, estamos viendo que hay una preparación de los levitas, hay una condición, purificación, santificación, y que los levitas eran un regalo, era un don de Dios para Israel, pero también era una bendición, ¿verdad?, para el pueblo a donde quiera que fuera. Esos eran los levitas, eran los descendientes de Israel. No tenían propiedades grandes, ellos no tenían, la propiedad de ellos era el ministerio. Así que usted nunca veía un levita supermillonario. Hoy en día hay muchos que dicen que son levitas, son supermillonarios, y no es tan mal que tengan dinero, ojo. Pero ¿por qué tanta pomposidad? ¿Por qué tanta que se han hecho famosos, que a todos dicen, tú quieres ser rico, métete a pastor? Pues falso, eso es falso. Pero lo que han vendido algunos levitas del siglo XXI, han vendido eso, ¿verdad? Que entre más cosas tengan, más espiritual es. Eso es un error bíblico. Puedes tener tus cosas y estar bien, pero una cosa es tener cosas y otra cosa es ser esclavo de las cosas, ¿verdad? Parece un trabalengua, pero es esto. Los levitas no tenían propiedad, no tenían finca, ellos era el ministerio. Y por eso había la responsabilidad de las 12 tribus de poner sus manos. ¿Qué significaba poner sus manos? Apoyarlos, orar por ellos, estar allí pendiente. ¿Y cuál era la responsabilidad de ellos? O al revés, orar por los israelitas, orar en asuntos espirituales. Pero llegaba un momento, ojo, que vamos al tercer punto para concluir. Había un tiempo que ellos tenían que servir en este orden. ¿Y cuál era el tiempo? Dice, versículo 23. Luego habló Jehová, es la tercera vez que habla en este capítulo. Habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer el ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. 25 años. Pero desde los 50 años cesará el ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio, y así hará con los levitas en cuanto al ministerio. Ojo con esta palabra aquí. Si eran 25 años, a los 50 menos 25 son 25. O sea que iban a trabajar 25 años para la gloria de Dios completamente. Usted dice, bueno, ya se jubilaron, ¿verdad? Los 50 se jubilaron, así que ya yo debo estar jubilado. Yo tengo 50 en el quinto nivel. Entonces, según la ley, ya yo no debo, según la ley, ya yo tenía que, dice, para hacer guardia. O sea, ¿qué le tocaba a los levitas que tenían 50 años? Ya no iban a estar al frente, ya no iban a hacer muchas cosas, sino que iban a ser como consejeros, a hacer guardia, ser consejeros, ayudar a los más jóvenes. Ahora usted pregunta, ¿pero por qué 50 si 50 está joven? Vamos a ver por qué 50. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Vamos a buscar rapidito allí. Estamos en la recta final. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, en el versículo 2. ¿Qué dice la escritura en cuanto a eso? Dice 15:2. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, ojo, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. O sea que para llevar el ministerio al tabernáculo tenían que ser gente escogida por Dios. ¿Sabe lo que pasa en iglesias o tabernáculos donde hay gente que no es escogida por Dios, no tiene llamado de Dios? Hace desastre. Es un caos, porque están pensando en sus intereses y sus cosas. Aquí David, aunque era un rey, era la ley. David, el rey David, él dice, no debe ser llevado sino por los levitas, porque como si usted no ha sido labrado con ese martillo de la circunstancia, ese martillo de la vida, usted se puede quebrar fácilmente.
Pero un levita no es que no se quiebre, sino que como Dios lo llamó, Dios lo sustenta y Dios lo guarda. Ahora, ¿por qué decían a los 50? Vamos a ver por qué a los 50. Verso 15, Crónica 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios sobre sus hombros en la barra, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué significa, hermano? Si usted compra un periódico y alguien que anda buscando, un ejemplo, yo voy a buscar un trabajo secular, y se solicita a ayudante general, y yo aplico, y ven el currículo, wow. Pero cuando miran edad, este tiene 50 para arriba, no, este le ponen un saco de harina y se cae solito. O sea, uno de los motivos por el cual se cesaba a los 50, porque los levitas tenían que llevar peso. No solo el arca, sino que tenían que cargar todos esos utensilios, todos esos materiales del tabernáculo. Y eso era pesado. Y un hombre de 50 años no tenía el mismo vigor que uno de 25 o que uno de 30. Entonces, aún así, en este detalle está el cuidado de Dios, ¿verdad? Aún en ese detalle. Ahora, les tengo buena noticia a los que han pasado 50, que están sirviendo a Dios. Juan capítulo 4, vamos a buscar rapidito Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Sobre eso, significa, pastor, que ya yo tengo 50, ya yo tengo que colgar los guantes, porque dice que ya 50 ya hay que vacaciones. Dice Juan capítulo 4, versículo 34, busquemos ahí rapidito. Dice la palabra del Señor, 4:34. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Escuchó? Mi comida es que haga la voluntad de Dios, que acabe su obra. Nosotros todavía hay mucho trabajo que hacer, todavía la obra hay que acabarla. El versículo 17:4, Juan 17:4, un poquito más adelante. Estamos terminando, ¿verdad? Juan 17:4 dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Oye, con esa palabra, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Mi hermana, usted no ha acabado todavía la obra. Hermano, todavía te faltan muchas cosas que hacer. Pero es que yo tengo 50, pastor. Ok, en el tiempo de la gracia no podemos quedarnos allí con eso. Vamos a ver capítulo 9:14, Juan 9:14, y vamos para atrás un poquito rapidito. Juan 9:14 dice la palabra del Señor: y era el día de reposo, Jesús había hecho el lodo y le había hecho ojo, y le dice: ve a lavar. Ahora, vamos en el versículo 14, y la hora es en que los que adoran a Dios, vamos a buscar el 4, versículo 24, 4:24, dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que la adoración de nosotros va a ser una adoración constante, ¿verdad? Constante. Y mientras el día dure, tenemos que trabajar. Entonces hay dos palabras que vemos en la última parte de la cesación de los levitas. Uno es fortaleza. Entre los 25 a 50, esa es la época de la fortaleza, del movimiento, del vigor. Pero ya de los 50 hacia arriba, para aquella época, era la época de la experiencia, de la sabiduría. Usted quería buscar un consejo, vaya a alguien de 50 para arriba. Ya hacia abajo, él puede darle un consejo, pero no era que no tenía algo que decirle, pero a mayor edad tenía mayor experiencia, mayor conocimiento, ¿verdad? Es lo que debía hacer, porque si tiene 25 años en los caminos de Dios, debe tener más conocimiento de Dios a causa de esa vivencia diaria de Dios. Entonces ahí es experiencia. Alguien de 70 años no lo busque para estar sacando un furgón, un tráiler, porque se va a desmayar, muy pesado. Entonces aquí Dios tiene el cuidado de nosotros, hasta en eso. Llevar cargas pesadas a cierta edad no es conveniente, ¿verdad? Cualquier cosa, un golpe o algo, ahí hay un cuidado de Dios. Así que usted dice: pastor, ¿y qué hacemos entonces? Primera de Juan 3:3, concluyendo, primera de Juan 3:3, dice la palabra, primera de Juan 3:3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él, en Cristo,
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que nosotros tenemos que purificarnos así como Cristo es puro, ¿verdad? Purificarnos, el que tiene esa esperanza. Y también vemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, en cuanto a la iluminación. Hablamos de purificación 2.5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces, en el caso de la iglesia de Éfeso, pero hablamos de iluminación. Para poder ver la oscuridad tenemos que tener la lámpara, con la lámpara un foco, vemos los obstáculos, dónde nos metemos, dónde no. Así que la iluminación, Jesús la luz del mundo, Jesús me ilumina de esta oscuridad del mundo, de esto que está pasando. Si tienes a Cristo, tienes luz, tienes iluminación, sabes a dónde vas. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, te falta todo. La segunda palabra es purificación. Si nosotros tenemos esta esperanza, dice Juan, tiene que purificarse, como dice, cada día con la palabra, leyendo, meditando, reflexionando. Ahora te dice, bueno, eso es para los levitas. Los levitas de hoy serían en dos sentidos. Uno, los llamados ministerios, las familias ministeriales, uno. Y a nivel general, estamos hablando de todo creyente, de todo cristiano, que tiene que ser pasado por el fuego siendo oro. Si quieres ser oro, te van a pasar por el fuego. Y si quieres ser una lámpara linda, te van a dar unos martillazos la vida, pero en el nombre del Señor, ¿verdad? La fe que vence el mundo es la fe en Cristo. Así que esos martillazos te duelen al comienzo, pero después te van a hacer una lámpara que va a ocupar un lugar muy especial en ese lugar santísimo, en la presencia de Dios, en esa arca. ¿Y sabe lo bonito? Que cuando los levitas llevaban el arca, para ellos era un privilegio servir a Dios. Así que para ti, mi hermano, y para mí, debe ser un privilegio, porque usted es una ofrenda de Dios al mundo. Es un regalo de Dios en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga a todos.